Hay un momento en que toda tu realidad cambia. No gradualmente, como las estaciones del año, sino instantáneamente, como un interruptor de luz que se apaga, sumergiendo todo lo que creías conocer en oscuridad. Para mí, sucedió en la fiesta del 90 cumpleaños de mi abuelo, rodeada de extraños que me sonreían como si yo fuera la intrusa. El momento en que mi esposo se acercó a mi oído y susurró: «Toma tu bolso. Nos vamos». Actúa como si nada estuviera mal. Pensé que estaba siendo dramático, reaccionando exageradamente a la tensión familiar incómoda que había estado creciendo desde que llegamos. Pero entonces cerró las puertas del auto, me miró directamente a los ojos y dijo con escalofriante certeza: «Algo está muy, muy mal». 5 minutos después, llamé a la policía. La invitación había llegado inesperadamente después de años de distancia. El correo electrónico de mi madre era característicamente breve: «Si realmente quieres verlo, ven a su 90 cumpleaños». Sin calidez, sin detalles, solo el permiso concedido después de haber sido negado durante tanto tiempo. Llevaba años pidiendo visitar a mi abuelo, siempre recibiendo excusas vagas. No es un buen momento. No se siente bien. Quizás el próximo año. Así que cuando finalmente llegó esta oportunidad, reservé vuelos inmediatamente, convencida de que esta era mi oportunidad para reconectar con el hombre que alguna vez había sido mi mundo. El hombre que olía a cedro y té de menta. Quien me enseñó a usar un cepillo de mano cuando mis pies aún colgaban del taburete del taller. Quien me enviaba discretos cheques durante la universidad con notas que simplemente decían: «Espero que esto ayude. Orgulloso de ti». Gabriel y yo volamos desde Londres el día antes de la fiesta. Nos hospedamos en un hotel cercano en lugar de quedarnos en la casa, mi hogar de infancia que ahora pertenecía a mis padres, mi hermana Paulina y su esposo. No había espacio para nosotros, había explicado mi madre. Aunque la casa tenía 5 habitaciones y yo sabía con certeza que la habitación de invitados permanecía vacía la mayor parte del año. La fiesta ya estaba animada cuando llegamos. Farolillos de papel se balanceaban con la brisa sobre el patio trasero. Sillas plegables salpicaban el césped. El altavoz Bluetooth de alguien reproducía música lo suficientemente alta como para llenar el silencio entre conversaciones. Una celebración perfecta y discreta para un nonagenario. Me paré torpemente junto a la mesa de aperitivos, fingiendo contemplar brochetas de uvas mientras en realidad escaneaba la multitud en busca de caras familiares. No había muchas. La mayoría de los invitados eran extraños para mí, quizás parientes lejanos o vecinos que nunca había conocido. Gabriel estaba a mi lado, sosteniendo una copa de vino blanco con esa expresión cuidadosamente neutral que usa cuando es demasiado educado para decir que quiere irse. Mi madre revoloteaba entre los invitados, todas sonrisas, pañuelos y aplicaciones de lápiz labial detrás de una servilleta. Me había abrazado brevemente cuando llegamos, un gesto rutinario que se sentía más como marcar una casilla que expresar afecto. Mi padre estaba sentado cerca de la parrilla, quejándose del calor con cualquiera que quisiera escuchar. Paulina, predeciblemente, no estaba cerca de mí, aunque divisé a su esposo riendo demasiado fuerte por el chiste de alguien al otro lado del patio. ¿Cuándo van a traer al abuelo?, le pregunté a mi madre cuando pasó volando para reorganizar las servilletas. Pronto, dijo, sin encontrarse realmente con mis ojos. Necesita descansar antes de enfrentarse a esta multitud. Asentí como si entendiera, aunque una extraña sensación había comenzado a instalarse en mi estómago. Algo en toda esta reunión se sentía extraño, como una obra de teatro donde no me habían dado el guión. 1 hora después de comenzar la fiesta, un silencio cayó sobre la reunión. Mi madre hizo sonar su copa y anunció: «El hombre del momento ha llegado». Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta trasera, donde mi abuelo apareció en una silla de ruedas, empujado por un asistente que no reconocí. Todos aplaudieron como si acabara de completar un maratón. Me quedé paralizada, con las manos olvidadas a mis costados. Se veía bien. Demasiado bien. Su cabello estaba pulcramente peinado, su rostro sorprendentemente suave para un hombre de 90 años. Llevaba un chaleco que vagamente reconocí, con las manos perfectamente quietas sobre los reposabrazos. Pero fueron sus ojos los que me captaron, distantes, vacíos, como si estuviera escuchando música que nadie más podía oír. Di un paso adelante, saludando ligeramente. Él no devolvió el saludo. Ni siquiera me miró. Mi madre se inclinó cerca mientras me acercaba.
ya no habla mucho, susurró. Es difícil para él. Asentí nuevamente, tragando el nudo en mi garganta. No era así como había imaginado nuestro reencuentro. Me había imaginado que él agarraba mi mano con la suya desgastada, sus ojos arrugándose con reconocimiento, tal vez diciéndome que no había cambiado nada aunque ambos sabíamos que eso no era cierto. En cambio, me miraba a través como si estuviera hecha de vidrio. Mi madre levantó su copa y comenzó su brindis. 90 años de sabiduría, amor y generosidad, dijo, su voz temblando lo suficiente como para que se tratara de ella. Él construyó nuestra familia. Nos dio esta vida. Los invitados sollozaron apreciativamente. Alguien detrás de mí murmuró, hermoso, en voz baja. Miré a Gabriel, esperando verlo aplaudiendo educadamente. No lo estaba. Sus ojos estaban fijos en mi abuelo con una intensidad que me sobresaltó. Oye, susurré, dándole un codazo. ¿Qué pasa? No respondió, solo siguió mirando al hombre en la silla de ruedas como si estuviera tratando de memorizar cada línea de su rostro. Gabriel, intenté de nuevo. Fue entonces cuando se inclinó, su aliento cálido contra mi oído. Toma tu bolso. Nos vamos. Actúa como si nada estuviera mal. De hecho, me reí. Estás bromeando. Su expresión no cambió. Ni un destello de humor, ni una pizca de exageración. Solo calma, seriedad mortal. Toma tu bolso. ¿De qué estás hablando? Sí sé. Acabamos de llegar. Se volvió para mirarme directamente, sus ojos nunca vacilando. Algo está muy mal. No fue lo que dijo sino como lo dijo, como afirmar un hecho tan inmutable como la gravedad, lo que envió hielo por mis venas. Miré de nuevo a mi abuelo, que no se había movido. Sus manos permanecían posicionadas en los reposabrazos como accesorios en un escaparate. ¿Hablas en serio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Gabriel no respondió. Ya estaba caminando hacia la casa, casual como alguien que va a usar el baño. Lo seguí, con el corazón latiendo fuerte, tratando de mantener mi rostro neutral mientras nos escabullíamos de la celebración. Arriba en la habitación de invitados donde habíamos dejado nuestras bolsas de noche, mis manos forcejeaban con las cremalleras. Si está equivocado, esto va a ser muy vergonzoso, seguía pensando. Si tiene razón. Salimos por la puerta principal. Nadie nos detuvo. Nadie siquiera levantó la mirada. En el auto, Gabriel abrió mi puerta como un caballero en una película de espías, luego se deslizó en el asiento del conductor e inmediatamente cerró las puertas. Entonces agarró el volante y dijo palabras que destrozaron mi mundo: ese no es tu abuelo. Lo miré fijamente, esperando el remate. ¿De qué estás hablando? Quiero decir que no es él. Ese hombre en la silla de ruedas no es tu abuelo. ¿Crees que alguien qué? ¿Se puso una máscara? ¿Como algún villano de Scooby-Doo? No una máscara. La voz de Gabriel se mantuvo inquietantemente tranquila. Sus orejas son diferentes. Parpadeé. Sus orejas. Gabriel finalmente me miró. No lo entiendes. Recuerdo rostros. Cada detalle. Lo he hecho desde que era niño. Puedo dibujar a una persona que vi una vez en una estación de tren en 2009. No olvido rostros. Ni orejas. Ese no es tu abuelo. Mi estómago se convirtió en agua. Quería reír, no del tipo alegre, sino la risa desgarradora y aguda de alguien que se desliza por el borde de un acantilado. ¿Pero qué más podría ser? Presioné mi mano contra mi cara. ¿Quién más podría ser? Gabriel volvió a mirar la casa. ¿Tu tío? ¿Qué? ¿No dijiste que se parecía mucho a tu abuelo cuando era más joven? Había dicho eso. Años atrás. Mi tío sí se parecía a mi abuelo, misma complexión, rasgos similares. Pero no estaba en la fiesta. No había dicho una palabra. Dios mío, susurré mientras la comprensión amanecía. Llevaba gafas. Y una barba, probablemente maquillaje. No era exagerado, pero lo suficiente. Y te estoy diciendo, esas orejas, forma diferente. Ni siquiera se acercan.
Presioné mi frente contra el frío vidrio de la ventana, mi aliento empañando la superficie. Mi corazón sentía como si pudiera atravesar mi caja torácica. Lo sé, dijo Gabriel en voz baja. Sé lo que vi. No quería creerle. Quería volver a cuando esto era solo una fiesta extraña y yo era solo la invitada no invitada, la hija decepcionante, la extraña de fuera de la ciudad. Esa versión de la realidad se sentía tan segura en comparación con la aterradora pregunta que ahora se formaba en mi mente. Entonces, ¿dónde está? La pregunta me recorrió como una fiebre rompiéndose. ¿Dónde está el abuelo? De repente todo se inclinó. Los brindis incómodos. El llanto. La lista de invitados medio vacía. La forma en que nadie me dejaba acercarme a él. La forma en que nunca hablaba. La forma en que me callaban cada vez que intentaba visitarlo. No he hablado con él en 3 años, dije en voz alta, dándome cuenta como un golpe físico. La última vez fue por Zoom. Se veía cansado. Luego mamá dijo que estaba demasiado enfermo para hablar. Cada vez que llamaba después de eso, estaba descansando, o había tenido una noche difícil, punto. Me había dicho a mí misma que estaba siendo dramática, leyendo demasiado en las cosas. Pero ahora no estaba segura de que no hubiera estado gritando en un vacío todo este tiempo. Bien, dijo Gabriel, su voz suave pero firme. Creo que necesitas llamar a alguien. ¿Te refieres a la policía? Lo miré fijamente. Asintió una vez. Si nos equivocamos, nos disculpamos. Si no. No me moví. No respiré. Me imaginé la cara de mi madre cuando nos fuimos, esa pequeña sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, el ligero movimiento de cabeza como si hubiera dejado caer algo precioso y no se pudiera confiar en que lo recogiera. Voy a arruinarlo todo, susurré. Paloma, dijo Gabriel suavemente, tú no eres quien hizo eso. Alcancé mi teléfono como si pesara 1000 libras. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Y entonces llamé. La policía llegó más rápido de lo que esperaba. 2 oficiales, de civil, tranquilos y profesionales. Hablaron con nosotros fuera del auto. Les conté lo que pude, que no era mucho, e intenté que sonara lo más cuerdo posible, lo que no fue fácil. Sé que esto suena extraño, dije, pero creo que alguien está haciéndose pasar por mi abuelo. No sé dónde está, y creo que algo está mal. Hicieron preguntas, tranquilas, del tipo que se sienten como trampas incluso cuando no lo son. Luego asintieron y caminaron hacia la casa como si estuvieran entregando un paquete. Me quedé en el auto observando. La fiesta no se detuvo de inmediato. Nadie gritó. Nadie corrió. Fue peor que eso. Todo simplemente se atenuó, como si alguien bajara el dial de la realidad unos cuantos niveles. La gente todavía sostenía copas, todavía sonreía, pero sus ojos se movían nerviosamente, sus hombros se tensaban. Los oficiales comenzaron a llevar a la gente aparte. Vi a uno de ellos hablar con mi madre. Parecía como si alguien le hubiera dicho que el vino estaba envenenado. Luego se puso a la defensiva, gesticulando, sacudiendo la cabeza. Su boca se movía rápido, pero sus manos permanecían extrañamente quietas. No estaba tocando a nadie, ni siquiera a mi padre. Él estaba parado a un lado, mirando el seto como si contuviera respuestas. Los vi hablar con el hombre en la silla de ruedas. No dijo ni una palabra. Luego debieron pedir identificación, porque mi madre entró y regresó con algo. Eso no cambió nada. Los oficiales se arrodillaron nuevamente, hablaron en tonos bajos. Llevaban esa quietud profesional, tranquila, compuesta y legible. Entonces uno de ellos se levantó y se alejó. El otro se quedó. Eventualmente, el hombre en la silla de ruedas levantó la mirada y dijo algo. Solo unas pocas palabras. Luego asintió. No había terminado. Ni siquiera cerca. Un oficial regresó a nuestro auto. ¿Pueden quedarse cerca? Nos pondremos en contacto pronto. ¿Es él?, pregunté. ¿Es mi abuelo? Todavía estamos confirmando algunas cosas. Su rostro no revelaba nada. Sabes que no es él, insistí. No respondió a eso. Estaremos en contacto. Luego se alejó.
Me senté allí sintiendo cada segundo presionándome como un peso. ¿Dónde está?, susurré. ¿Dónde está? Esa noche, mi teléfono sonó. La voz de mi madre, furiosa y temblorosa. ¿Cómo pudiste?, escupió. ¿Llamaste a la policía por nosotros? ¿Por tu propia familia? ¿Crees que eres mejor que nosotros porque te mudaste lejos? Traté de hablar. No pude. No entiendes, continuó. No estabas aquí. No viste cómo era. Hicimos lo que teníamos que hacer. Por él, por todos nosotros. ¿Qué hicieron?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Dónde está? No tienes derecho a preguntar eso. No ahora. No después de lo que has hecho. ¿Dónde está el abuelo?, exigí. Silencio. Luego un clic cuando la línea se cortó. Cuando la policía llegó a la puerta de nuestra habitación de hotel a la mañana siguiente, pensé que podría vomitar. No porque les tuviera miedo, aunque también estaba eso, sino porque parte de mí todavía esperaba que Gabriel simplemente hubiera perdido la cabeza. Malinterpretado algo. Se dejó llevar. Orejas equivocadas, identidad equivocada, todo equivocado. Pero no vinieron a arrestarnos ni a interrogarnos. Vinieron a decirme que mi abuelo estaba muerto. Lo había estado durante 3 años. No lo dijeron así, por supuesto. Estaban tranquilos, profesionales. Un oficial hizo la mayor parte de la conversación mientras el otro me observaba como si pudiera salir corriendo. Se ha hecho una declaración voluntaria. La familia informa que el señor Cabrera falleció en marzo de 2022. Afirman que fueron causas naturales. El cuerpo fue enterrado en privado. Me senté. Ya no podía sentir mis piernas. Ni mis dedos. Estamos tratando esto como una investigación abierta hasta que el forense pueda confirmar las circunstancias de la muerte. Las palabras rebotaban en mí como gotas de lluvia en un auto cerrado. Las escuché. Simplemente no las absorbí. 3 años. 3 años. Y había estado enviando tarjetas de cumpleaños. Había estado pidiendo llamadas por Zoom. Había estado preguntándome si había hecho algo mal, si tal vez el abuelo estaba enojado conmigo por mudarme lejos, si tal vez solo estaba cansado, solo confundido, solo demasiado enfermo para hablar. No. Se había ido. Y ni siquiera me lo dijeron. No se lo dijeron a nadie. Apenas recuerdo lo que le dije a los oficiales. Creo que pregunté si había sufrido. Dijeron que aún no lo sabían. Creo que pregunté si el hombre en la fiesta era mi tío. Asintieron. Quería gritar o golpear algo o meterme en un agujero y nunca salir de nuevo. En cambio, dije gracias como una buena chica, como una idiota educada que no acababa de tener su mundo entero puesto al revés. Las noticias comenzaron a filtrarse en línea unos días después. Al principio, eran solo susurros, publicaciones de Reddit, un blog de chismes local. Pero luego alguien subió un video. Grabación granulada y temblorosa del brindis de cumpleaños. De mi madre secándose los ojos. De mi abuelo, fingiendo escuchar como si todo fuera real. Este hombre murió hace 3 años. Su familia le hizo una fiesta de 90 cumpleaños de todos modos. Fue interpretado por otra persona. Internet hizo lo que siempre hace. Se rió, luego especuló, luego nos destrozó a todos. No leí los comentarios. No después de los primeros 20. Aparentemente, yo era todo, desde cómplice hasta narcisista, hasta una mocosa desagradecida que debería haber dejado a su familia lidiar en paz. La gente tenía opiniones. La gente siempre las tiene. Luego vino la llamada del abogado. No su abogado, el de él. Del abuelo. Paloma, he estado tratando de comunicarme contigo por algún tiempo. Casi colgué. Tu abuelo te dejó su patrimonio. La casa, los activos del negocio, el resto del fideicomiso. Todo. Miré fijamente el suelo, la estúpida línea delechada en el azulejo de la cocina que nunca se alineaba correctamente. Mi garganta se secó. Esto no era un secreto, añadió suavemente. Se lo dijo a tu madre y a tu hermana hace años. Y de repente, las piezas encajaron.
Las mentiras. El secreto. Las fiestas falsas. El hombre en la silla de ruedas. No solo habían estado ocultando su muerte. La habían estado ocultando de mí. Porque si estaba muerto, la propiedad era mía. Y si yo no lo sabía, podían seguir viviendo en su casa, seguir usando su dinero, seguir fingiendo que yo no existía. Llamé a mi mamá. No sabía qué quería. Respuestas, tal vez. Contestó al segundo timbre. ¿Cómo te atreves? Su voz temblaba de furia. No de dolor, no de vergüenza. Rabia. Llamaste a la policía por tu propia familia. Nos humillaste. No tienes idea de lo que has hecho. Traté de hablar. No me dejó. No estabas aquí. No sabes cómo era. Te fuiste. Renunciaste a esta familia. Y ahora llegas y actúas como una heroína. ¿Dónde está? Interrumpí. Silencio. ¿Qué le pasó? ¿Qué hicieron con su cuerpo? No tienes derecho a preguntar eso, dijo fríamente. No estabas allí. Pregunté cada año, dije. Mintieron. Cada vez. Lo estábamos protegiendo. Protegiéndote a ti. Él no quería que se hiciera un gran alboroto por su muerte. Quería paz. Me reí, de verdad me reí. Salió agrietada y amarga, como algo roto bajo presión. No lo protegieron. Lo saquearon. Fue entonces cuando colgó. Pasaron semanas. La investigación avanzó lentamente, luego más rápido. Hubo declaraciones, entrevistas, citaciones. Eventualmente, el forense confirmó lo que mi familia había afirmado, causas naturales. Mi abuelo había muerto mientras dormía. Sin trauma, sin envenenamiento, sin violencia. Solo el final tranquilo de un anciano. Lloré por primera vez desde la visita de la policía porque finalmente, podía llorar por él sin dudas. Pero todavía estaba el fraude, la suplantación, el dinero. Se presentaron cargos. No informar una muerte. Retener información. Acceder ilegalmente a fondos. Engaño de identidad. No recibieron prisión. Recibieron libertad condicional, supervisada, entregada severamente. Si vuelven a fallar, irán directamente a la cárcel. Mi tío, el actor, enfrentó sus propios cargos, pero cooperó. Eso pareció ayudar. Recibió libertad condicional como el resto de ellos. ¿Y yo? Obtuve la casa. Toda la propiedad. Los activos. No era desenfrenadamente extravagante, no a nivel de multimillonario, pero era mucho. Suficiente para explicar por qué habían fingido durante tanto tiempo. No los eché. Los tribunales lo hicieron. Se mudaron en silencio. Sin disculpas. Sin contacto visual. Mi madre dejó una nota en el mostrador de la cocina. Decía, siempre fuiste buena tomando lo que no te ganaste. La quemé en el fregadero. La primera noche que pasé allí sola, solo de visita antes de regresar a Londres, me senté en la silla del abuelo. Abrí una botella de vino, puse mis pies en la mesa. El lugar estaba tranquilo, todavía olía a pulimento para madera y recuerdos distantes. No me sentía triunfante o reivindicada o incluso enojada ya. Solo triste. Triste por él. Triste por lo que todos perdimos. Triste de que el dinero pudiera torcer a una familia en algo irreconocible. Él los había rechazado, desheredado. Y por una vez en mi vida, no me sentí como una extraña en mi propia historia. No he hablado con mis padres desde entonces. Ni con mi hermana. Ni siquiera un mensaje de texto. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Otras veces, me pregunto si no fui lo suficientemente lejos. Todavía pienso en ese momento en el auto, cuando Gabriel me miró y dijo, ese no es tu abuelo. Como una frase puede cambiarlo todo. Como una simple verdad puede desentrañar toda una vida de mentiras. La parte más difícil no fue descubrir que habían ocultado su muerte. Fue darme cuenta de que habrían seguido ocultándola para siempre, me habrían mantenido enviando tarjetas a un fantasma, llamando a una línea desconectada,
creyendo que no era digna de respuestas. Todo porque no podían soportar dejar ir lo que nunca fue suyo. A menudo pienso en lo que Gabriel realmente vio ese día. No solo las orejas de forma diferente o las señales sutiles de una suplantación, sino algo más profundo, la ausencia de conexión. El vacío donde debería haber habido amor. Mi abuelo me habría visto a través de ese césped y sus ojos se habrían iluminado, sin importar cuán frágil se hubiera vuelto. Habría alcanzado mi mano, preguntado sobre Londres, recordado los pequeños detalles que conformaban nuestro vínculo. El hombre en esa silla de ruedas me miró a través porque no sabía qué buscar. He guardado los juguetes de madera que el abuelo me hizo. Ahora están en mi repisa en Londres, un pequeño tren con ruedas que todavía giran suavemente, un delicado pájaro con alas que se mueven cuando tiras de un cordón. A veces paso mis dedos sobre ellos, sintiendo el cuidado en cada borde lijado. Este era su verdadero legado. No la casa o el dinero, sino el amor que construyó con sus manos. La forma en que hizo espacio para mí cuando nadie más lo hizo. La semana pasada, encontré un viejo sobre escondido detrás de un cajón en su banco de trabajo. Dentro había una carta, fechada apenas meses antes de que muriera. Querida Paloma, comenzaba, si estás leyendo esto, probablemente me he ido. No estés triste. He tenido una buena vida. La mejor parte fue verte crecer y convertirte en ti misma, incluso desde la distancia. Escribió sobre estar orgulloso de mí por hacer mi propio camino, por encontrar a Gabriel, por construir una vida al otro lado del océano. Recuerda, concluyó, la herencia más verdadera no es lo que está escrito en un testamento. Es lo que llevamos en nuestros corazones. Creo que por eso me dejó todo. No para castigarlos, sino porque sabía que lo recordaría por quien era, no por lo que poseía. Si esta historia toca algo en ti, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Gracias por escuchar, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y la fuerza que encontramos en nuestros momentos más oscuros. Porque las revelaciones más difíciles a menudo nos llevan exactamente donde necesitamos estar.